Mirad cuán bueno y delicioso es. Mirad cuán bueno y delicioso es. Mirad cuán bueno y delicioso estar en la comunión con Cristo. Mirad cuán bueno y delicioso estar en la comunión con Cristo. Amados, es de mucho gozo contar con un Dios que nos une en un solo cuerpo para la alabanza de su nombre. En ese mismo nombre le damos una cordial bienvenida, esperando que Dios continúe su obra en nosotros. Les invito a estar en oración para agradecer su presencia y su sostén en esta vida. Dios, nuestro Padre Celestial, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar aquí delante de tu presencia, con tu pueblo, Señor, que te alaba y glorifica tu nombre. Gracias te damos porque eres un Dios bueno y misericordioso, que nos sustenta, que nos ayuda en cada momento, a cada instante en esta vida. Te pedimos tu bendición, Señor, en este culto, que tu nombre sea alabado, glorificado y que todos nuestros hermanos nos gocemos en ti, y bendice nuestra mente, nuestro corazón, toma nuestras vidas, Señor, y permite que tu palabra haga eco en nuestro corazón y en nuestra mente. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Úsanos. Amén. Alegre canto mi alma eleva, pues tras el velo Cristo está. Sostiéneme la fe en su nombre, y he de mirar su augusta paz. Cantamos los himnos números 367 y 373, dirigidos por nuestra hermana Margarita Olán Castro. Sin pruebas y sin cuidado, mientras el mal se acecha a mí, entenderemos nuestras angustias, entenderemos nuestro pesar. Hermano mío, nunca desmayes, todo en el cielo se ha de aclarar. Hasta la muerte, dijo el maestro, serás tú fiel y trabajarás. Todo tu afán habrás de dejarlo, cuando al celeste hogar entrarás. Entenderemos nuestras angustias, entenderemos nuestro pesar. Hermano mío, nunca desmayes, todo en el cielo se ha de aclarar. Y así vendrá Jesús de la gloria, todos al cielo nos llevará. Cuando le veamos en aquel día, lo entenderemos
gracia no acaba, un límite no hay al poder del Señor, pues de sus inmensas riquezas en gloria abunda su gracia, abunda su amor. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar y contigo hablar y tu dulce voz cada día escuchar. La lectura bíblica la encontramos en 1 de Pedro 1, 3 al 12. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrán tras ellos. A esto se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hasta aquí la palabra del Señor. El mensaje de hoy se titula Fe ejercitada y cicatrices doradas. Tuyo soy, Jesús, ya escuché la voz de tu amor hablándome aquí, mas anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Vamos a escuchar el mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo a cargo de nuestro hermano diácono de iglesia Donato Olán Castro. ¿Qué tal, queridos hermanos? Gracias damos a Dios porque nos da la oportunidad, nos da la vida, nos regala la oportunidad de podernos dirigir a su amada iglesia. Y si estamos vivos, estimados hermanos, esto quiere decir que nuestro propósito en este mundo, sea cual sea, no se ha completado todavía. Y es por eso que Dios nos permite que estemos aquí en la tierra. La Biblia, que creemos que es la palabra de Dios escrita, nos exhorta en Tesalonicenses que debemos dar gracias en todo. ¿Se imagina en estos tiempos, queridos hermanos, dar gracias en todo? Cuando se nos murieron abuelos, padres, hijos, hermanos, tíos, primos, amigos. Es más, puede que usted esté experimentando en este momento una enfermedad terminal y los doctores le dijeron que ya no hay nada que hacer con usted.
tiene familiares en la cárcel, tiene problemas en su matrimonio, etcétera, etcétera. Así que imagínese usted las palabras del apóstol Pablo diciendo que debemos gracias en todo cuando estamos en estas circunstancias. Creo, estimados hermanos, que es difícil, es imposible de aceptar, inclusive un poquito más que entender, si no tenemos la mente ni el Espíritu de Cristo para poder entenderlo. No solo con usted, sino en usted, como dice Juan 14:17. El apóstol Pedro, así como todos los apóstoles, los grandes héroes de la Biblia, vivieron penurias y dificultades en su vida. Y le hablo de los apóstoles porque eran o fueron los que estuvieron cerca del Hijo de Dios, de Jesucristo mismo. Sin embargo, eso no los exime no los eximió de padecer muchas dificultades. Es muy probable que muy pocos hayan experimentado tal grado de sufrimiento de los apóstoles y esos grandes héroes de la Biblia, o los primeros reformadores, por ejemplo, que en nuestros tiempos. Pues la verdad, hermanos, no es lo mismo sufrir por causa de Cristo que sufrir a causa de nuestros errores, de nuestros pecados. Pues Gálatas 6:7 nos dice que el hombre no se puede burlar de Dios, sino lo que sembramos, eso es lo que irremediablemente tenemos que cosechar. Y Pablo se va un poquito más en Romanos, dice que la paga del pecado es la muerte. Ahora bien, estimados hermanos, si bien no es cierto que tenemos que sufrir por nuestros errores, pero si sufrimos a causa de los propósitos de Dios en nuestra vida, sus propósitos son por demás amorosos y eternos. Entonces, estimados hermanos, como estos grandes hombres de la Biblia pudieron superar todas sus dificultades aún sabiendo que su vida estaba de por medio. Para eso se necesitan, entre otras cosas, la paciencia y la fe. Y esto es lo que vamos a ver en esta noche. En primer lugar, queridos hermanos y amigos, la paciencia y la fe son parte del fruto del Espíritu Santo. No puede ejercitar ninguna de ellas lejos del Espíritu Santo. Es más, usted no puede obtener mediante práctica, ejercicio, meditación, sentirse uno con el universo y etcétera, etcétera, y todas esas cosas que están de moda ahorita, y usted lograr ser paciente y lleno de fe y lleno del Espíritu. Recuerde que el apóstol Pablo en Gálatas nos dice que la fe y la paciencia, entre otros atributos espirituales, son fruto del Espíritu Santo. Entonces, algo que debemos recordar, amados, es que Dios no da el Espíritu por medida. Esto quiere decir que usted o tiene o no tiene paciencia, usted tiene o no tiene fe, o usted tiene o no tiene al Espíritu Santo. No quiere decir que tenga un cuarto, medio tanque de espíritu, 3/4 de paciencia o de fe. Más bien, estimados hermanos, esto es el resultado de dejar que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas. Cuando nosotros dejamos que nuestros pensamientos, decisiones, intenciones, que nuestro corazón, nuestra vida, nuestras palabras, nuestros hechos sean dirigidos por el Espíritu Santo, entonces empezaremos a ver los maravillosos resultados de la fe y de la paciencia. Efesios 1:13 nos recuerda que después de haber escuchado el Evangelio de Jesucristo y de creer en Cristo, nos dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo una vez y para siempre. No fuimos sellados varias veces, fuimos sellados solo una vez. El Señor, cuando se despedía, en Juan 16:7 dice: pero a ustedes les conviene que yo me vaya, para que yo pueda enviarles al Consolador, al Espíritu Santo. Y es que en tiempos antiguos, estimados hermanos, en el Antiguo Testamento, la presencia del Señor no era constante. Inclusive por la dureza del corazón de su pueblo, hubieron muchos años en que el Dios de los ejércitos no se manifestó a su pueblo. Pero desde que Jesús ascendió a los cielos, el Espíritu halla morada permanente en aquel que ha entregado su vida
a Cristo. Así que, hermanos, si en verdad has creído y el Espíritu Santo está en ti, forzosamente debes tener cuando menos un don espiritual y deberás manifestar el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros podemos ofender y pecar contra Dios, amigo, y entristecer al Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero jamás, escúcheme bien, jamás Dios negará que usted es su hijo si en verdad ha creído en Él. En segundo lugar, Dios permitirá que usted atraviese, como hijo de Dios, dificultades y tentaciones. Y aquí el cuestionamiento de la humanidad, cuando vemos tantas injusticias en el mundo y se preguntan, si Dios es amor, ¿cómo es que permite tantas cosas horribles que pasen en la tierra? Y vemos y recordamos las atrocidades de la guerra, por ejemplo, de la maldad ejercitada cruelmente contra su prójimo. Vemos tanta hambre en el mundo, niños muriendo de hambre y otros muriendo antes de nacer, etcétera, etcétera. Y aquellos que no creen en el amor de Dios utilizan estas evidencias para decir que Dios no existe. Pero, querido amigo, nada más lejos de la verdad. El apóstol Pablo en Romanos nos explica acerca de la ira de Dios. Sí, la ira de Dios, porque Dios es amor, pero también es ira, también es justicia. No podemos entender a Dios, su amor, sin la ira. Y dice Romanos que esta es provocada por la injusticia y la impiedad de la humanidad. Fíjese bien, si esta noche invadieran la privacidad de su hogar, entraran a su casa, le robaran las cosas que tanto trabajo les costó, violaran a sus hijas, mataran a algún familiar suyo, a su hermano, etcétera, etcétera, y los detuvieran, fueran a juicio, y el juez dijera, ok, lo sentencia a 30, 40, 50, los años que tenga que sufrir, usted diría que eso es justo, ¿verdad? Claro que sí, todos diríamos que el juez actuó con justicia. Los periódicos, las redes, usted también diría que el juez sería justo al condenar a aquel que transgredió la ley. Y si usted cree que eso es así, que es cierto, ¿qué le hace pensar que el Dios que todo lo ve tenga que actuar de una forma diferente? No es así. A pesar de que Dios se ha revelado al mundo desde un principio a través de la creación, a través de las estrellas, y luego a través de su Hijo Jesucristo, la gente sigue de necia en no creer en Dios. Es más, piensa que las cosas perfectas como las estrellas, los planetas, nosotros, las plantas, los animales, cómo se forma un bebé en el vientre de su madre, todo se originó por casualidad y derivado de una explosión. Amigo, si usted cree eso, permítame felicitarle, porque para creer eso se necesita más fe de la que yo tengo. Lo cierto es, hermanos, es que a pesar de que Dios se manifestó a través de su creación, también lo hizo a través de su Hijo Jesucristo al venir a nacer en un pesebre y en un lugar rodeado de animales, en pobreza. Y no solo eso, sino que tuvo que morir de la forma más cruel en los tiempos del yugo romano sobre Israel. La crucifixión era el castigo más cruel. Los personajes, como hemos visto en muchas películas y como lo recordamos en Semana Santa, nuestro Señor Jesucristo fue clavado en la cruz por los clavos en sus pies y en sus manos. Pero la realidad es que lo que sujetó a Cristo en la cruz no fueron los clavos, sino fue el amor por ti y por mí. Ahora, usted me puede decir, pero yo ya he creído en Cristo como mi Señor y Salvador, ya ha perdonado mis pecados y aún estoy pasando por dificultades. Eso lo podríamos entender la gente que no tiene a Cristo, pero yo que soy cristiano sigo padeciendo
en esta vida. Déjeme decirle, hermano, que si a alguien le dijo algún pastor, algún diácono, un anciano que creyendo en Cristo se acabarían sus problemas, le mintió. No es así. El pasaje que leímos en Primera de Pedro nos dice que nuestra fe se prueba con fuego, y el fuego en este pasaje representa una serie de problemas y dificultades y desafíos en nuestra corta vida aquí en la tierra. ¿Hasta cuándo? El mismo Pedro nos responde: hasta que cuando sea manifestado Jesucristo. Esto quiere decir que es cuando Cristo venga por segunda vez, o cuando usted se muera, entonces podrá decir finalmente que se acabarán sus problemas. Querido hermano y amigo, la vida de los discípulos fue de continuo sufrimiento. El que no fue muerto a espada, fue decapitado, fue cerrado, cortado por la mitad, fue comido por los leones en el circo romano. También fue pasado por aceite hirviendo. Fueron pruebas difíciles, ¿no cree usted? El caso del apóstol Pablo no es la excepción. Cuando en su conversión, en Hechos capítulo 9, nos relata que Pablo quedó ciego y Ananías fue a visitarlo. Ananías fue con miedo porque sabía que Pablo era una persona terrible que tenía poder para perseguir y matar y encarcelar a los cristianos. Pero Jesús le dice, entre otras cosas, que era necesario porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y esa es la sentencia para todo aquel que siga a Jesucristo. Y usted me dirá, entonces, ¿qué ventaja tiene de aceptar a Cristo como mi Salvador si mis problemas en la tierra nunca se van a acabar? Y esto nos lleva, querido hermano, al tercer punto, el objetivo de las pruebas. Querido, primero quisiera aclararle que no es lo mismo que tentación que prueba. Santiago nos aclara que Dios no puede ser tentado ni Él tienta a nadie, sino toda la humanidad es tentado porque su corazón está lleno de pecado. Eso nos dice Santiago 1:13. Entonces, Satanás no tiene el poder para escudriñar en tu mente y en tu corazón como el poder que tiene el Señor. Jeremías dice que el Dios lee la mente y las intenciones del corazón. No solamente puede entrar a tu mente, sino puede ver qué cosa estás pensando en este momento. Satanás te observa, te vigila, ve lo que te gusta y pone en bandeja de plata esos pecados para que tú caigas y entonces te hundas cada vez más en el lodo cenagoso del pecado. ¿Y cuál es el objetivo de la tentación? Que constantemente actúes en contra de los mandamientos de Dios para que tu alma al morir se vaya al infierno por la eternidad. Ser tentado, querido hermano, no es pecado. Nuestro Señor fue tentado, nos lo relata Mateo en su capítulo 4, y a pesar de haber sido tentado por el diablo, Él nunca cayó en la tentación. El diablo es el maestro del engaño. Él siempre va a tratar de engañarte y hacerte creer que no necesitas a Dios en tu vida, que mientras tú vivas sin molestar a nadie, sin afectar a nadie más, tú puedes seguir viviendo así, que no afectas a nadie. Es más, a lo mejor si tú reconoces tu pecado, el diablo te hará pensar que no tienes remedio, que no tienes perdón de Dios, o que simplemente algunos piensan que Dios no existe, y como Dios no existe, los ángeles tampoco, y los demonios, ni el cielo, ni el infierno, y que todos son producto de la imaginación del hombre. Recuerda que cuando Satanás habla mentira, de lo suyo habla, porque él siempre ha sido homicida y mentiroso desde siempre. Afortunadamente, querido hermano, las tentaciones son humanas. Y el Señor nos ha dicho que en la tentación también Él nos da una salida. En cambio, las tentaciones, contrario a las tentaciones, son las pruebas. Fijémonos en estos versículos. Dice una profecía en Zacarías, capítulo 13, y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Aquí está hablando del sufrimiento del pueblo
del Señor, que era por demás terco e idólatra y desobediente, y dice el Señor, y luego después de que yo lo haga pasar por esas pruebas, por fuego, entonces él invocará mi nombre y yo le contestaré, pueblo mío. Muchas veces es la única forma, estimados hermanos, en que nosotros podemos entender la misericordia de Dios. Isaías 48:10 dice, aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Y todavía Pedro nos dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hermanos, el ser humano nunca ha querido buscar a Dios por cuenta propia. Lo cierto es que nosotros no buscamos a Dios. Los perdidos éramos nosotros. Dios nos encontró. Y tenemos que ser sinceros, y yo quiero que usted también sea sincero consigo mismo. Cuando en nuestra vida gozamos de bien, sin problemas económicos, cuando nos va bien en la familia, en el trabajo, hay armonía en nuestra casa, tendemos a olvidarnos de Dios. Y empezamos a ir a las plazas y a los cines y a las fiestas y a las comidas, en lugar de ir a la iglesia, a las reuniones, de orar y de leer. Y no es que esto sea malo, pero cuando esto empieza a ocupar el lugar de Dios, entonces nos metemos en un grave problema. No es tan fácil encariñarnos con las cosas de este mundo, y esto se va a convertir en una disputa entre Dios y nosotros, porque, querido hermano, quiero recordarte que Dios es un Dios celoso. Él no acepta segundos lugares en tu corazón. Él es tu creador, Él es tu sustentador, Él es tu salvador. Él nunca ocupará y va a querer ocupar un segundo lugar en tu vida y va a luchar por ti. Porque lo que está en juego es la eternidad de tu alma. Charles Spurgeon decía, el primer vínculo de mi alma con Cristo no fue mi bondad, fue mi maldad. No fue mi mérito, sino mi miseria. No fue mi sostenimiento, sino mi caída, y no fue mi riqueza, sino mi necesidad. A diferencia de las tentaciones, querido hermano, cuando Dios permite las pruebas en nuestra vida, las pruebas del Señor nos llevan irremediablemente a sus pies. Y eso es muchísimo mejor, ¿no cree? Un rescatista comenta que el ser rescatista de playa es una profesión muy bonita porque hay playa, hay sol, hay chicas, etcétera, etcétera. Pero el problema del rescatista en la playa es cuando un grandulón se está ahogando. Entonces el rescatista se acerca a él mientras el grandulón que se está ahogando se está desesperando. El rescatista se acerca, lo observa, y cuando sus fuerzas se han acabado, en el último instante, lo toma del cuello y lo lleva a la playa. El Señor hace lo mismo con nosotros. Yo estoy seguro que a ninguno de nosotros nos gusta pasar por ese trance, pero la verdad que es mejor que ahogarse. ¿No cree? El apóstol Pablo resume todo lo que hemos platicado en el versículo 9 de su capítulo 1 y dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. Querido, al Señor no le interesa en lo más mínimo que tú puedas vivir esta vida corta, lleno de riquezas y fama, y que cuando tú cierras tus ojos y los abras en el infierno. No es su intención que goces unos años y que sufras por la eternidad. No es así. Él quiere que vivas una vida plena de acuerdo a sus planes y a sus propósitos. Si te da la bendición de la riqueza y de los bienes, no te confundas. Él siempre lo hace con sus hijos para que los puedas compartir con aquellos que más lo necesitan. Es más, 2 Corintios capítulo 1, versículo 4 nos dice que
que Dios nos consuela en nuestros problemas y en nuestras dificultades, para que cuando nosotros hayamos superado esto, podamos ayudar a quienes también están pasando por una situación semejante. Les aseguro, queridos hermanos, que después de superar con la ayuda de Dios las dificultades que tenemos en esta vida y después de atravesar el valle de sombra de muerte, en muchos casos, usted ya no será el mismo de antes, para la gloria de Dios. Quisiera terminar, querido hermano, con lo siguiente. El kintsugi en japonés significa carpintería de oro o reparaciones de oro, en oro, y es una técnica que es usada para los utensilios de cerámica que se rompen. En lugar de tirarlos, si ese utensilio tiene un gran valor para esta persona, los lleva con un carpintero especializado, pero en lugar de eliminar las marcas de la rotura, las rellena con un metal precioso que puede ser plata, platino, inclusive puede ser oro. La filosofía de esto plantea que las roturas y reparaciones son parte de la historia de un objeto y en lugar de ocultarse, se deben mostrar. El resultado es una pieza de cerámica a la cual se le ven las grietas, pero como están cubiertas de oro, adquieren un valor mucho mayor. Las heridas provocadas, queridos, en este mundo se nos pueden infectar y dolernos para siempre si no las curamos. Si no permitimos que sean curadas por el Señor, nos volvemos en personas amargadas, miserables, tristes. Pero cuando nosotros llevamos las heridas a nuestro Señor, a ese carpintero, jamás volverás a sentir ese dolor y tristeza, y entonces serán en ti unas marcas como la del tazón reparado con oro. Filipenses 1:16 dice, estando persuadidos de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Oremos. Señor, gracias te damos por este momento y la oportunidad. Permite que tu Espíritu Santo, Señor, corrija y sane las heridas más profundas que tenemos. Ayúdanos, Dios eterno, a sobrellevar todas esas dificultades para gloria y honra de tu nombre y para que nosotros podamos ayudar también a nuestros hermanos que están pasando por una situación semejante. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Lo nuestro tuyo es, tu mano nos los dio. De gracia recibí, Señor, y en gratitud te doy. Depositamos nuestras ofrendas cantando la alabanza 442, dirigido por nuestra hermana Margarita Olán Castro. Lo nuestro tuyo es, tu mano nos lo dio. Por eso gloria, honra y pres te damos, oh buen Dios. Lo nuestro tuyo es, tu mano nos lo dio. De gracia recibí, Señor, en gratitud te doy. Amén. El Señor es la fuerza de su pueblo, su gran libertador. Tú le haces vivir en la confianza, seguro en tu poder.
Por eso es que hoy tenemos esperanza, miramos con confianza el porvenir. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendito Dios, porque nuestro descanso está en Él. Amados, Dios les bendiga. Un cariñoso abrazo tengan todos ustedes y nos despedimos agradeciendo a Dios y por supuesto a ustedes por haber estado en esta plataforma una vez más. La oración final está a cargo del hermano Donato Olán Castro. Oramos. Eterno Padre, te damos gracias porque en tu infinita misericordia nos permitiste estar aquí para honrar y glorificar tu santo y bendito nombre, el cual es digno de toda honra y gloria. Y te rogamos que la palabra sembrada pueda llegar a todos esos corazones que tú has preparado desde antes de la fundación del mundo. Gracias por la vida de tu pueblo. Guíanos, Señor, a cada momento y permítenos que tu Santo Espíritu pueda tomar el control total de nuestras vidas. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.